La sana doctrina. Ese es el tema que hoy te queremos compartir. Deseamos que Dios abra tu entendimiento, que podamos comprender plenamente el tema. En estos días que he estado evangelizando, la verdad me he encontrado con muchas personas de diferentes denominaciones y la verdad la situación está muy complicada. Muchos les están enseñando cosas que no deberían, y no quiero mencionar denominaciones porque no es mi finalidad atacar, pero son tiempos peligrosos, la verdad, muy peligrosos. Por eso, a través de este tema, una de las cosas que debemos de entender es que después de haber sido salvos, dice allá en el libro de Romanos, te voy a invitar a que vayamos para allá, nada más para iniciar con este versículo, porque donde nos vamos a centrar es en la carta a Tito. Pero allá dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que hemos sido salvos, el siguiente paso, ya te he explicado en otros temas, ya tenemos una santificación posicional por fe en nuestro Señor Jesucristo. Te he explicado que Dios ha hecho a Cristo para nosotros santificación, como lo dice ya Corintios 1:30. Pero ahora es nuestro deber, cuando la fe es genuina, cuando la salvación es genuina, ahora es nuestra responsabilidad el estar caminando hacia la santidad práctica, la cual tratamos de llevar a cabo día tras día, para que de esa manera nosotros también nos sintamos con más confianza ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice allá en la carta a Tito, recuerda que el tema que te compartimos la última vez, hablábamos acerca de la carta a Tito y le vamos a dar continuidad. Vamos a retomar el tema en la carta a Tito, en donde Tito le dijo a Pablo, le dijo a Tito, perdón, le dijo así, mira, 1:14 de Tito: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y dice en el 16 del mismo capítulo 1, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muy bien. Hoy, así como en esa época, era un gran problema las personas, los judaizantes o los gnósticos que entraban con herejías a la iglesia, y que por eso Pablo exhortaba a Tito a que estuviera alerta para que supiera cómo contrarrestarlos con la sana doctrina. Hoy sucede lo mismo. Así nos podemos dar cuenta quién es un falso maestro, y tú te puedes dar cuenta también quién es un falso maestro cuando, así como en esta carta a Tito, te lo explicaba en el tema pasado, algunas personas les decían que no era suficiente el sacrificio de Cristo, que no comieran ciertos alimentos, que guardaran ciertos días, o en otro tema también te compartí que le decían a la gente que no se casaran y cosas por el estilo. Entonces, en esta época es lo mismo, porque muchas falsas herejías, muchas falsas doctrinas quieren entrar muchas veces en la iglesia, y es por eso que todo líder debe de estar preparado para explicarle a la iglesia por qué no es bueno escuchar algunas predicaciones o asistir a algunas congregaciones, porque en ocasiones están dando herejías, doctrinas contrarias a las que enseñó Cristo. En la actualidad, no voy a juzgar a nadie en base a la palabra. Cada uno, decimos los mexicanos, el que le quede el saco, o el que sienta que le llegó la pedrada. No es mi intención el estar condenando, el estar atacando, pero así como en esta época de los apóstoles había personas que decían que no comieran ciertas cosas, que guardaran el sábado, que se circuncidaran, que tenían que guardar ciertas cosas de la ley, es igual en este tiempo. Por eso, donde tú veas que te dicen que si no guardas el sábado es maldito,
yo te recomendaría, pero platica con Dios que Él te dé una revelación, porque ya te expliqué, ni Cristo mismo guardaba el sábado, Cristo trabajaba los sábados incansablemente. Entonces eso es una herejía, donde te digan que no debes de comer ciertas cosas, que porque está prohibido. Eso era bajo la ley, pero hoy ya no debe de ser así. Donde te digan que tu salvación se pierde, ten cuidado, porque eso es una herejía terrible. Y así sucesivamente. Y a través de estos temas espero que tú puedas entender para qué sirve estas cartas de Tito, para qué nos sirven, y las cartas a Timoteo y las cartas de Juan, que después son temas que voy a estar tocando, para que tú te estés alerta contra falsos maestros. Y en esta carta, ya en el capítulo 2, en donde vamos a hablar de la sana doctrina, vámonos para allá. Independientemente de que había falsos maestros y que hoy también hay muchos falsos maestros, Pablo le dice a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay muchos falsos maestros, sí, muchos. Ayer veía en un video a un predicador que, tomando la cita de Isaías 9:6, niño nos es nacido, llevará su nombre consejero, admirable, sí me parece que es 9:6, y decían que se estaba refiriendo a su líder. Y dije, caray, eso es terrible, ¿no? Porque ese pasaje está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es un pasaje mesiánico, no está hablando de ese líder espiritual, de esa denominación, que por cierto, hoy está en la cárcel en Estados Unidos, pero eso es otro asunto. Pero yo me doy cuenta cómo está la situación de peligrosa. Dice Pablo, tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Va a haber, ha habido, existen y seguirá habiendo falsos maestros. Entonces por eso la responsabilidad que tenemos es muy grande, porque también he explicado en otros pasajes, por lo que dice allá el libro de Gálatas: si yo traigo un evangelio diferente al que dejó Cristo, soy anatema, soy maldito. Entonces cada predicador debe de tener cuidado en lo que estamos predicando. Hay que hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y en esta sana doctrina, el apóstol Pablo exhortaba a Tito a que enseñara a la gente cómo debe de ser la conducta, a la gente dentro de la congregación, sobre los que tenemos jurisdicción, porque no podemos exhortar a los que están afuera, porque no han vuelto a nacer y se van a molestar. Pero a los que están dentro de la congregación hay que enseñarles la sana doctrina, y hay que estar perseverando, hay que ser constantes en esta enseñanza. Que los ancianos, dice el versículo 2, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando está hablando en el versículo 2 y 3 acerca de los ancianos y acerca de las ancianas, te aclaro que está hablando a personas ya casadas. No está hablando de ancianos en el sentido de que sean pastores. No, está hablando ancianos y ancianas por edad, no por oficio. Y se nos exhorta a animar a esas personas a que vivamos de acuerdo a la fe que estamos profesando. ¿Y cuál es la finalidad? Que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es por eso que esa es la sana doctrina. Porque ahora, así como inicié con el pasaje de Romanos, ahora que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque recuerda que nuestro Señor Jesucristo enseñó y dijo que no todo el que le dijera Señor, Señor iba a heredar el reino de los cielos, el reino de nuestro Padre. Que en aquel entonces muchos le dirían: Señor, pero yo en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios. Y él dirá: apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Es por eso que la sana doctrina, una doctrina es una enseñanza. Y la enseñanza, cuando es sana la enseñanza, cuando es sana la doctrina, va a repercutir para nuestro bien, porque nos va a santificar a nosotros mismos.
y va a repercutir también en nuestro entorno, con nuestra familia, con la sociedad, con todas las personas. Va a repercutir para bien, pero principalmente va a repercutir para bien en que ahora vamos a tener una buena relación con Dios. Verdaderamente estamos viviendo la vida cristiana. No estamos viviendo una vida de hipocresía, sino que la sana doctrina, la sana enseñanza nos está llevando a que verdaderamente seamos gratos a los ojos de Dios. Recuerda que el Señor lo dijo: el que me ama guarda mis mandatos. El que no me ama no guarda mis mandamientos. Entonces, recuerda que la ley y los profetas se cumplen en esto: ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por eso la importancia de enseñar la sana doctrina. Imagínate nada más, si todos los varones que profesamos fe en Cristo tuviéramos estas cualidades de las cuales habla el apóstol Pablo a Tito, la iglesia sería una maravilla. Imagínate que las mujeres verdaderamente estuvieran viviendo, y muchas le están viviendo para gloria de Dios, y muchos varones también nos esforzamos por agradarle a Dios, pero eso repercutiría en buenas familias, y por lógica, al haber buenas familias, va a repercutir en una sociedad sana, porque ahora se están aplicando principios bíblicos a nuestra vida. Por eso a las ancianas se les exhorta a que amen a sus maridos, pero que también enseñen a sus mujeres a amar a sus maridos. Porque si la anciana no hace caso a la palabra y pelea constantemente con su marido, ¿qué autoridad moral tendría para enseñar a las más jóvenes a que amen a sus maridos? No tendría ninguna autoridad moral. Se burlarían inclusive de ella, porque no está dando un buen ejemplo. Entonces, por eso es bueno compartir este tipo de temas, porque la sana doctrina siempre ha prevalecido a través de la historia y seguirá prevaleciendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 6, 2:6 de Tito: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y dice el versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta también a los siervos, le dice en aquel entonces. Recuerda que todavía había esclavos. En este tiempo hay que exhortar a los trabajadores a que se sometan a sus patrones, a que sean responsables en su trabajo, para que también la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Fíjate lo que dice el 11 y el 12. Con este vamos a cerrar en este tema y después te voy a explicar el 13 y el 14. Dice la Escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la gracia de Dios está en nuestras vidas, la gracia nos lleva a que renunciemos a la impiedad, a la maldad. La impiedad es lo contrario de la piedad. La piedad podemos definirlo como un sentimiento de compasión, de misericordia, porque el Evangelio nos debe de llevar a eso, a un cambio, a una santificación en la cual ahora sentimos misericordia, somos movidos a misericordia. Por eso no juzgamos a nadie, no condenamos, aunque sí aclaramos doctrinas cerradas, pero eso es muy diferente, no estamos insultando a nadie. Entonces, cuando la gracia de Dios está verdaderamente, la gracia de Dios lleva a una persona a que renuncie al pecado. Eso es lo que dice en el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa gracia de Dios nos lleva a renunciar al pecado y también nos lleva a que vivamos, a que renunciamos a los deseos mundanos, a que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto quiere decir
que la gracia de Dios nos lleva a la santificación práctica. Todo es para gloria de Dios. Él es el que hace todo en nosotros. Cuando la gracia verdaderamente está en una persona, esa gracia nos lleva a renunciar al pecado, nos lleva a la santificación. Y ahora dice el versículo 13, provoca una expectación en nosotros. Estamos anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos deseando que Él ya venga. Dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que provoca la gracia. La gracia no provoca temor, no. La gracia provoca una expectación, una expectativa anhelante por ver la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa gracia nos lleva a renunciar al pecado, nos lleva a vivir en santidad y provoca esa expectativa anhelante. Esperemos que el tema lo hayas comprendido, que sea de mucha edificación para tu vida. Bendiciones para todos y un abrazo.